Muchas mujeres son independientes en prácticamente todos los aspectos de sus vidas. Trabajan, estudian, toman decisiones, resuelven problemas y se cuidan perfectamente a sí mismas. Pero cuando entran en una relación, algo cambia. Comienzan a tolerar situaciones que antes pensaban que jamás aceptarían, les cuesta trabajo poner límites o se pueden empezar a sentir culpables cuando priorizan sus propias necesidades y entonces empiezan a invertir una cantidad muy importante de energía intentando que la otra persona no se aleje. Incluso cuando reconocemos que una relación nos hace daño, terminarla puede hacer sentir mucho más amenaza que permanecer en ello. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué algunas mujeres pueden llegar a perderse a sí mismas por no perder a los demás? En este video quiero hablar de la psicología femenina, pero no desde la idea de que todas las mujeres piensan o se sienten de la misma manera. Tampoco creo que exista una esencia psicológica femenina que vaya a determinar invariablemente el cómo se comporta una mujer. Lo que sí existe es una interacción entre nuestra historia de vida, nuestra historia personal, nuestros vínculos tempranos, nuestra personalidad y ciertas expectativas culturales de lo que significa ser mujer. Y en algunas personas, en algunas mujeres, esta combinación puede hacer que el vínculo con los demás ocupe un lugar tan fundamental en mi vida que conservarlo termine siendo fundamentalmente más urgente y más importante que conservarse a sí mismas. Cuando hablamos de diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, es sumamente fácil caer en explicaciones demasiado simplistas o reduccionistas. Se dice, por ejemplo, muchas veces que la mujer es más emocional, que el hombre es más racional, que las mujeres necesitan vínculos y que los hombres, por ejemplo, necesitan independencia. Y vemos constantemente cómo estas narrativas se están validando en todos los espacios sociales como redes, como TikTok, como YouTube, etcétera. Pero la realidad clínica es mucho más compleja. El género en realidad no actúa como una causa única que va a determinar la personalidad. Funciona más bien como uno de los muchos organizadores de nuestra experiencia vital. Desde pequeñas, por ejemplo, las mujeres reciben varios mensajes acerca de cómo deberían comportarse para ser reconocidas y valoradas. A muchas mujeres se les enseña a cuidar, a ser sensible a las necesidades de los demás, a conservar armonía, a dar importancia a los vínculos, y nada de eso en realidad es que sea negativo por sí mismo. La capacidad para expresar, para cuidar, para comunicar afecto, para construir intimidad, puede ser una enorme fortaleza psicológica. El problema entonces aparece cuando las capacidades dejan de ser elecciones y se convierten en condicionamientos, en aprendizajes para sentir que se merece amor. Cuando una mujer entonces aprende que debe ser comprensiva, que debe ser deseable, que debe ser protectora, que debe ser leal y emocionalmente disponible para ser querida, puede comenzar a medir su propio valor a partir de las respuestas de los demás. Ya no se trata simplemente de querer tener, por ejemplo, una relación. Se trata de que la relación va a ayudarme a confirmar si tengo valor. En realidad todos necesitamos de otras personas. La fantasía de una independencia absoluta no es ni psicológicamente sana ni realista. En realidad nuestra identidad siempre se ha construido a partir de nuestros vínculos. El problema entonces no es depender. El problema sucede cuando sentimos que sin esa persona específica dejamos de ser nosotros mismos. En algunas historias infantiles, el afecto de los cuidadores primarios, entiéndase papá, mamá, abuelitos o quien haya sido encargado de nuestra crianza, puede haber sido inconsistente. Podemos haber tenido disponibilidad de estos adultos en ciertos momentos y desaparecer en otros momentos. Quizás había cercanía, pero también había control. Quizás había cuidado, pero también había ciertas críticas. También podría haber protección, pero con la condición de que nos comportáramos de determinada manera. Una niña que vive en este esquema va a aprender entonces a vigilar constantemente el estado afectivo, el estado emocional de quienes la rodea. Observar, por ejemplo, si su madre está molesta, si su padre es distante, si hay un conflicto familiar, si tal vez dijo algo que provocara rechazo.
poco a poco va a desarrollar una sensibilidad exacerbada muy intensa hacia las señales de abandono. No necesariamente porque alguien de manera explícita la vaya a dejar, sino porque ha aprendido que el afecto es algo que puede retirarse en cualquier momento. En la vida adulta esta sensibilidad va a reaparecer de muchísimas formas, pero la vía principal va a ser en la pareja. Un mensaje que se demora, una mirada distinta, una discusión o una necesidad de espacio pueden ser leídos por esta persona como una señal de pérdida inminente. La reacción podría parecer exagerada vista desde afuera, pero para esa persona el riesgo no es solamente la relación actual o perder la relación actual, sino que se va a reactivar una experiencia anterior, una experiencia infantil de desamparo. Desde la perspectiva psicodinámica, algunas personas pueden buscar en sus relaciones algo más que solo compañía o amor, buscan un objeto de sostén, es decir, alguien cuya presencia pueda ayudarles a conservar cierta estabilidad emocional y una imagen de sí mismas más coherente. Cuando esa persona está disponible, entonces hay un sentimiento de que se pueden organizar, que son valiosas y que su vida tiene una cierta dirección. Pero cuando esta persona se aleja, no solo va a aparecer tristeza, puede aparecer incluso vacío, desesperación, ansiedad, enojo, impulsividad, una sensación de que todo pierde sentido. Por eso algunas mujeres no temen únicamente perder a una pareja por quién es, sino que temen perder aquello que esta pareja les hacía sentir acerca de sí mismas. Por ejemplo, el ser elegida podría significar sentirse valiosa, el ser deseada podría significar sentirse suficiente y el ser cuidada o el ser protegida podría significar que merece existir para alguien más. Y en este sentido da igual que seas mujer u hombre, vivir de esta manera es sumamente condicionante, sobre todo cuando la seguridad depende de la mirada de otra persona. Entonces la separación puede vivirse como una amenaza constante contra la propia identidad. La pregunta realmente deja de ser únicamente qué voy a hacer sin esta persona y se empieza a convertir en quién soy yo sin esta persona. Y eso es muy problemático para la psicología. A esta historia personal además se le suman expectativas sociales. Muchas mujeres crecen con un ideal sumamente complejo y sumamente difícil de alcanzar. Por ejemplo, se espera que sean independientes, pero no demasiado distantes, que sean exitosas, pero que sean emocionalmente disponibles, que sean atractivas, pero sin parecer superficiales, que sean buenas parejas, buenas madres, buenas hijas y al mismo tiempo personas realizadas profesionalmente. Y el problema no es aspirar a estas cosas, el problema aparece cuando cumplirlas se convierte en una condición para sentir que soy una mujer valiosa. En ese momento la pareja, la maternidad, la apariencia o el reconocimiento dejan de ser dimensiones de la vida y se convierten en pruebas de suficiencia personal. No tener pareja entonces va a vivirse como la confirmación de que hay algo defectuoso en mí. Desde esta óptica, entonces, una ruptura no se va a experimentar únicamente como el final de una relación, sino que se va a vivir como un fracaso personal y va a poder generar pensamientos o ideas como no fui suficiente, no fui suficientemente interesante, suficientemente bonita, no supe cómo conservar esta persona, esta relación, o seguramente encontrará a alguien mejor que yo. Entonces el evento va a confirmar un temor que ya existía previamente en el psiquismo, es decir, el miedo a no ser amada o valorada. Y una de las contradicciones más potentes y también más interesantes es que una mujer pudo haber desarrollado una enorme capacidad de autonomía en muchas áreas y al mismo tiempo sentirse profundamente dependiente dentro de sus relaciones. Son mujeres que pueden dirigir empresas, pero les cuesta mucho trabajo decirle algo directamente a la pareja que molesta. Se trata de mujeres que pueden sostener, por ejemplo, económicamente a su familia y sentir que no sobrevivirían a una ruptura, que pueden tomar decisiones difíciles al interior de un trabajo, pero se pueden paralizar cuando necesitan establecer un límite afectivo. Esto ocurre porque la autonomía práctica no es equivalente a la autonomía emocional.
Podemos aprender a resolver problemas externos y al mismo tiempo continuar necesitando a otra persona que regule nuestra autoestima. En estos casos, el vínculo romántico de pareja puede ser sobrevalorado como la principal vía para realización, para alcanzar una realización personal. Se trata de personas que pueden tener amistades, intereses, capacidades y proyectos propios, pero sentir que ninguno de ellos tiene el valor suficiente o no tienen un sentido si no se cuenta con la validación de una pareja. Por eso perder el vínculo no es solamente perder una parte de la vida, sino que se siente como perder aquello que le da sentido a todas las demás partes de mi vida. Y para evitar estas pérdidas, muchas mujeres comienzan a adaptarse progresivamente a responder a las necesidades del otro. Es pasar de dejar de pasar pequeños malestares personales, comenzar a justificar ciertas conductas y después empezar a abandonar actividades personales, amistades, opiniones o necesidades que podrían generar conflicto al interior de la pareja. Y esto no siempre ocurre de manera consciente, no es que un día me despierte y decida perder mi propia identidad. La pérdida va ocurriendo lentamente, se deja de hablar de temas, se deja de intentar provocar, o más que intentar, se busca no provocar discusiones, se aceptan cosas incómodas para no parecer exigente, incluso podrían haber disculpas cuando no se está realmente haciendo nada malo, o aguantar a pesar de que se encuentra una persona lastimada. Y entonces se va a intentar comprender constantemente a la otra persona, darle sostén, mientras que las propias necesidades van a quedar sin ser comprendidas, opacadas y después van a generar problemas. Y entonces una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué alguien repite relaciones que le hacen daño? ¿Por qué vuelve a elegir a personas distantes, a personas controladoras, a personas poco disponibles o a personas violentas? Una explicación posible es que no siempre buscamos únicamente aquello que nos hace sentir bien en la vida. A veces también buscamos aquello que nos resulta emocionalmente conocido. Una persona que creció intentando obtener afecto de figuras inconsistentes puede sentirse especialmente atraída por alguien que reproduce la misma distancia, no porque quiera volver a sufrir conscientemente, sino porque existe una especie de esperanza o promesa inconsciente de modificar el desenlace con ese vínculo. En la relación podría existir una oportunidad o se ofrece una oportunidad mentalmente para resolver un problema anterior. Es decir, pensar que esta vez sí se va a conseguir que alguien distante ame, que no se vaya a abandonar o que esta vez sí se vaya a ser suficiente para la otra persona. Pero al repetirse las mismas posiciones de pasividad y dependencia, casi siempre va a haber el mismo desenlace o el mismo resultado en la relación. El amor se va a convertir, como sabemos, en control, en vigilancia, en sometimiento o incluso muchas veces en violencia. Y mientras más dolorosa sea la relación, más complejo va a ser para la persona abandonarla, porque también implica renunciar a la fantasía de que algún día se pueda reparar. En todo este proceso existe otro afecto que es muy importante, el enojo. Una mujer puede estar profundamente enojada por no ser escuchada, por sentir que recibe menos de lo que da, por haber tolerado mucho tiempo situaciones que puede vivir injustas, pero expresar ese enojo puede sentirse sumamente peligroso, porque muchas veces durante mucho tiempo se aprendió que se debía ser comprensiva y conservar la armonía. Entonces reconocer la agresividad propia puede entrar en conflicto con la imagen que se tiene de sí misma. Podrían llegar entonces pensamientos como que tal vez está exagerando, que tal vez es demasiado sensible o que tal vez pues la otra persona tiene muchos problemas y no quiere convertirse en una carga. En este caso, el enojo va a perder su función protectora. Todas las emociones tienen funciones de conservación. Y entonces, en lugar de ayudarnos a identificar que algo está lastimando y necesita ser modificado, se va a transformar entonces en culpa, ansiedad, agotamiento
o agresión contra sí misma. Y en muchos casos el enojo se va a estar acumulando hasta aparecer de una manera muy intensa, mediante discusiones que sean muy acaloradas, muy explosivas, mediante conductas impulsivas, mientras alteraciones de la conducta alimentaria, mediante el abandono del cuidado personal o vínculos que se vuelven cada vez más destructivos. La agresividad no va a desaparecer porque la silenciemos, solamente va a cambiar su dirección, la forma en la que se expresa. En otros casos, en algunas mujeres la depresión puede aparecer precisamente cuando estos vínculos se viven como fracaso. La ruptura, el rechazo, la decepción amorosa no son la única causa evidentemente del sufrimiento, pero pueden ser digamos que el detonador de una configuración depresiva que subsistía previa a. Es decir, yo ya tenía ciertos elementos de depresión y esto como que la reactiva. Entonces van a aparecer las sensaciones de vacío, de fatiga, de pasividad, de llanto, el abandono del cuidado personal, de los proyectos y una profunda dificultad para imaginar escenarios distintos, escenarios más positivos. Entonces el fracaso de la relación se va a vivir como la confirmación que ya se temía. Y entonces van a surgir ideas o pensamientos como nadie va a querer quedarse conmigo, no tengo el valor suficiente, todo lo que hago termina mal o no soy capaz de construir una vida por mí misma. La persona entonces no solo va a atravesar el duelo por perder a una pareja, sino que también va a vivir una especie de derrumbe de los ideales que se habían conformado alrededor de esa pareja. Es decir, que también va a perder parte de la vida imaginada, parte de la identidad construida y también la promesa de que finalmente podría ser tal vez protegida, tal vez elegida o tal vez reparada. Y la solución no consiste en dejar de necesitar vínculos, tampoco en adoptar una postura de autosuficiencia absoluta o pensar que querer tener una pareja es una debilidad o no merece la pena. La salud psicológica no está en la independencia total ni en la dependencia total, sino en la posibilidad de construir relaciones donde puedan coexistir tanto la intimidad como la independencia. Conservar un vínculo jamás en ningún caso debería exigir la desaparición de quien yo soy como persona. También implica aprender a tolerar cosas que quizás puedan sentirse muy difícil, como la posibilidad de decepcionar a los otros, que pueda yo poner un límite aunque genera culpas, que pueda expresar enojo aunque pueda producir ansiedad en mí o en otros, y que elegir un proyecto propio también puede provocar que alguien se sienta desplazado, pero debo aprender a tolerar esas emociones. Se tiene que aprender a saber estar solos sin sentirse abandonados, a poder recibir sin depender exclusivamente de las otras personas para tener valor. Se tiene que poder aprender a cuidar sin responsabilizarnos de las emociones de todos y a construir relaciones que sean recíprocas. Si en alguna parte del video te sentiste identificada, recuerda que me puedes compartir parte de tu experiencia en la caja de comentarios y entre todos podemos construir una comunidad muy buena para apoyarnos los unos a los otros. Si te interesa tener una valoración psicológica o comenzar un tratamiento de psicoterapia conmigo, te dejo también en la descripción mi teléfono, mi página web para que me contactes y podamos agendar una sesión. Y nos vemos en el siguiente video. Dale me gusta, compartir, like, suscribirte y bueno, nos vemos en el siguiente video.